para que a cada uno les pueda llegar. Un abrazo muy especial al padre Orlando, que por allí lo veo. Un saludo muy especial al padre Fernando, nuestro director de la Comisión de Catequesis. Un saludo también en el corazón a Monseñor Miguel. Lo abrazamos desde nuestro corazón, y a cada uno de los sacerdotes de nuestra parroquia, de nuestras parroquias, que nos han apoyado en este ministerio maravilloso de amor que es el ser catequistas. Así que un saludo especial para nuestros amados sacerdotes, para nuestro obispo, un saludo especial para cada uno de ustedes aquí presentes, los que han estado en el proceso, los que a veces por algunas razones faltan. Pues pedimos al Espíritu Santo que los siga ayudando, que la fuerza que solo viene de su amor pues les inunde. Así que un abrazo especial para cada uno de ustedes. Pedimos que esa fuerza del Espíritu los llene, que nada los interrumpa en esta horita, que nadie los pueda interrumpir, sino que sea ese amor que llegue a ustedes, y que el mensaje llegue y no solo deje la semilla, sino que se sientan profundamente amados y enamorados por el Señor. Así que vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lorena, está regular el audio, perdón. Según tu palabra, hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí como tú quieras, hágase en mí lo que tú quieras, hágase en mí como tú quieras, hágase en mí lo que tú quieras, hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí como tú más quieras, cueste lo que cueste, hágase en mí. Señor, te damos gracias en esta noche y te pedimos que se haga en nosotros tu santa voluntad, como ese día que el arcángel se le aparece a nuestra amada María, y ella, en un profundo amor, pero también en una profunda sorpresa, te dice que sí porque confía. Permítenos cada día en nuestra vida confiar en ti, ser discípulos, ser anunciadores de tu palabra. Ayúdanos siempre, Espíritu Santo. Ven y toca nuestros corazones, ya que en este tiempo de Pentecostés queremos que se mueva nuestra alma hacia ti, Señor, y no solo la de nosotros, sino la de todos los que nos rodean. Ayúdanos a enamorarnos cada día más de ti. Permite que cada cosa, Señor, nos hable de tu amor, por pequeña que sea, esas pequeñas victorias, Señor. Bendícenos y ayúdanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos aquí. Les invito a que estemos muy atentos, a que ya pidiendo el Espíritu Santo también estemos muy atentos de nuestro micrófono, porque a veces esas fallas en el sonido se dan porque alguno tiene el micrófono abiertico y pues ahí queda a veces la interrupción, ¿sí? Pero estar muy pendientes de nuestros micrófonos, y también pues igual yo aquí estoy muy pendiente, pero pues también estar muy atentos de eso, porque pues nos podemos desconcentrar. Y ustedes saben que el mal busca cualquier cosa para distraernos,
cualquier cosa para sacarnos de la bendición, así que estemos muy atentos. Recuerden que nosotros los catequistas tenemos que saber en todo, ¿cierto? Estamos pendientes de cómo reaccionan, somos casi como psicólogos prácticamente, porque estamos pendientes, porque entendemos las miradas, porque entendemos los movimientos de las manos, de los chicos, de todo, ¿cierto? Entonces, igual pasa en estos medios que son como tan difíciles a veces, por eso con la sangre de Cristo sellamos la internet de cada uno de ustedes, sellamos los celulares, sellamos con la sangre del Cordero también los computadores, sus corazones, sus casas o la parroquia donde estén, queden sellados con la sangre de Cristo, para que lo que se transmita llegue al corazón y que nada nos pueda interrumpir ni nos pueda distraer. Amén. Vamos entonces a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Sí se ve, ¿cierto? Sí, señora, sí se ve. Sí, se ve. Gracias. Gracias. Bueno, ustedes ya se saben de memoria. Vamos aquí a darle admitir y ya en el momento pues ya, porque si no nos distraemos. Ustedes ya se saben de memoria el nombre del diplomado, ¿cierto? Voy a bajarlo. Alguien que me diga cómo es el nombre. Si alcanzó a verlo. De lo que ustedes... ¿Lista? Señora. Idoneidad del catequista. Idoneidad para catequistas. Llamados para hacer conocer, amar y seguir a Cristo. Bueno, ahí les dejé la copia. Para ser catequista. Bueno, muy bien, ahí les dejé la copia. Diplomado para ser catequista. Eso, bueno, muy bien. Bueno, entonces hoy vamos en este bloque de aprendizaje número 2, en este capítulo 3, vamos a hablar de la desaparecida de sí, decía el padre Ignacio Larrañaga. Nosotros, ¿por qué decimos que es la desaparecida de sí? Porque digamos que supuestamente nunca se habla de ella y que debería ser el centro, pero todos sabemos que el centro es Cristo. El centro es Cristo y ella lo que hace es con la intercesión llevarnos a los pies de Jesús. Pero para nosotros llegar a los pies de Jesús y para ser modelos de catequistas sin ser perfectos, porque no lo vamos a llegar a ser, sino la perfección la encontraremos con el Señor, el catequista sí o sí debe tener un espíritu mariano. El espíritu mariano, qué maravilla. Entonces hay gente que dice, bueno, pero yo la verdad, no estoy como tan... hay gente porque no los encontramos, ¿cierto? Muchos católicos, y no solo los del común, sino también los que son catequistas o los que sirven en la parroquia de alguna manera. Yo la verdad no es que sea tan devoto a la Virgen. A mí póngame al Santísimo, pero yo no, o sea, no, mi relación con ella es como pues normal, no la niego, sino que normal. Y resulta que si nosotros no tenemos ese espíritu mariano, no hemos entendido a Cristo, porque es que ella lo tuvo en su vientre, ¿sí? Y lo crió. O sea, ¿cómo más? ¿Cómo queremos llegar a ese corazón de Jesús a través de ella? Definitivamente. El espíritu mariano, dice Lucas 2:52, el Evangelio de San Lucas, por una vocación singular, María vio al Hijo de Dios crecer en sabiduría, edad y gracia, lo que les acabo de decir. Sabiduría, lo vio crecer, pero no solo eso, sino lo ayudó, le dio la mano, le enseñó a hablar, porque por el Señor, por más de que es Dios y todo, él no dijo, bueno, yo hablar solo porque pues hubiera nacido por allá solo en un huevito o algo así, por allá hubiera bajado en una estrella o algo, pero no. Él se hace como nosotros, viene de un vientre materno como nosotros para crecer en sabiduría y gracia, y ella lo acompaña allí. Entonces ya empecemos a meternos aquí en nuestra cabeza y en nuestro corazón ese espíritu mariano. ¿Cómo queremos ver al Señor? ¿Cómo lo acompañamos? A través de sus ojos, de los ojos de la Virgen María.
Ella fue maestra que lo formó en el conocimiento, le enseñó a hablar, pero también escuchaban las escrituras. O sea, el Señor, a pesar de que a los 12 años él se fue por allá a enseñarle a los maestros, pues claro, él ya traía la sabiduría y demás, pero fue María y San José quienes lo enseñaron a escuchar las escrituras, a escuchar la historia del pueblo de Israel, aunque él ya la conocía, ¿no? O fue conociéndola, porque pues, imagínense un niño de 6 años, pues sí, la sabiduría, pero lo que los papitos podían ir enseñándole. O sea, María en todo el amor, sabiduría y amor, creó ese lazo. Recuerdo entonces que en Semana Santa, Dulce María, nuestra hija, fue a un curso de jóvenes, de líderes en Cachipay, en la Central de Juventudes, y algo que ella nos compartía es que a ella le enseñaban que uno de los lazos más fuertes que uno tiene, por no decir que el lazo más fuerte que uno tiene su familia, así haya sido criado con el abuelito, bueno, es con la mamá. Ese lazo es muy fuerte con la mamá, es como irrompible prácticamente. Entonces ustedes se imaginarán el lazo de Jesús con la Santísima Virgen María. Ella fue la primera, o sea, después de que lo ve crecer. Hay una escena muy bonita de una de las películas de Jesús, donde ella se encuentra con el Señor y cuando el Señor se pierde de los 12 años y le dice, por favor, no vuelvas a hacer eso, te lo pido. Qué susto tan tremendo. Y entonces él le dice, mamá, pero tú sabes que yo estaba enseñando, o sea, pues no era que... Y entonces ella le dice, bueno, pues, pero es que todavía no, mamá, hay que hacerlo. Y le dice ella, bueno, pero por favor, no lo vuelvas a hacer así, no. Y él le dice, bueno, mamá, o sea, con esa obediencia, con ese amor, pero es una de las primeras que también obedece a él desde su mirada, desde su dulzura como hijo. Es la primera discípula, como lo afirmó San Agustín. El hecho de ser discípula fue para María más importante que ser madre. La discípula es la que sigue, ¿cierto? El discípulo es el que sigue, el que continúa con la obra y el que aprende e imita, ¿no? El discípulo. Para ella era más importante que ser madre. Sin embargo, vuelvo y digo, piensen en ese momento en ese lazo de mamá e hijo que no se rompe y que viene desde el vientre. Es un lazo maravilloso, donde se entendían y eso es lo que ella nos quiere venir a enseñar. Ella no nos quiere venir a decir, venga, quítele el puesto a mi hijo porque es que yo lo tuve. Jamás. Ella es la desaparecida, decir, recuerden ese, creo que es un libro y de hecho se llama así, que dice el padre Ignacio, la desaparecida. Se puede decir con razón y alegría que María es un catecismo viviente, madre y modelo del catequista. ¿Quieres tú entender el camino de ser catequista? Tenemos que tener un espíritu mariano. Tenemos que encontrar en ella ese lazo con Jesús, ese lazo irrompible que ella tenía con Jesús. Entonces muchos dirán, oiga, pero pues es que era la mamá, usted tiene que entender que era la mamá. Sí, pero pues por eso ya no la dejó, ¿no? Él nos dejó a la Santísima Virgen cuando estaba en la cruz. La dejó para que el discípulo amado, que muchos dicen que puede ser Juan, pero no sabemos, ese discípulo amado seguramente somos tú y yo, no la llevemos para la casa. Qué maravilla. Catecismo viviente, madre y modelo del catequista. La espiritualidad del catequista, como la de todos los que somos cristianos y creyentes, y como dice aquí, especialmente la de los apóstoles, la de los discípulos, debe estar, como les decía anteriormente, totalmente enriquecida, totalmente lleno del Espíritu de María, del Espíritu de María. Qué maravilla. De verdad que uno va hablando y se va llenando, se va llenando. Quiero contarles una experiencia de un retiro al que nos invitaron, que no hemos ido todavía. El retiro es en agosto y es para esposos. Y entonces preparando como varios momentos y entonces llegamos al del acto mariano. Y entonces pues ellos ya tenían listos como, bueno, vamos a hacer unas estaciones y vamos a hacer el Santo Rosario y bueno.
Y entonces, pues a mí se me empezó a ocurrir un poco de ideas. Y entonces decía Luis Ever, mi esposo, decía, no la pongan a hablar más porque ya, Dios mío. Y yo dentro de esas ideas decía, bueno, ¿cuál es el propósito de la Santísima Madre en nuestra vida? Cuando el Señor dice, llévesela para la casa, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué yo creo en ella? ¿Por qué ese espíritu mariano tiene que estar en mí? ¿Por qué es una espiritualidad profunda? ¿Por qué? No, pues porque ella convirtió, no sé, ayudó a que el Señor ya empezara su ministerio y que se convirtió el agua en vino, porque ella le dijo al Señor, porque, no, la Virgencita a mí me ha hecho milagros, y yo decía, porque es la que nos ayuda a pasar el río, digamos, para ir a los pies de Jesús. Y como dice la canción, ese pedacito, dice, y de ahí me empecé, como se me ocurrieron ideas para que hiciéramos ese acto mariano. Cuando decía ese pedacito, Madre, no me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado, y allí a sus pies yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Y yo dije, ya entendí, ella la que nos carga, nos lleva, nos jala y nos dice, camine, yo lo llevo a los pies de mi hijo, por eso es profundamente, y entonces se me ponen los pelitos de punta, porque yo me la imagino a ella, no, estos no van a pasar este río, por Dios santísimo, para que estén a los pies de mi hijo amado, ella la que se moja los pies y nos alza y nos lleva a través de qué, del Santo Rosario, de conocerla y de amarla. Antes de explicar a los demás la figura de María, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, el catequista debe vivir su presencia en lo más íntimo de sí mismo y manifestar con la comunidad una sincera piedad mariana. Yo recuerdo una parejita del Espinal. Allá digamos que ha sido uno de mis lugares de misión de mucho tiempo, más tiempo, desde que yo estaba como jovencita, o sea, hace poquito. Chaparral y Espinal, ¿no? Que Chaparral fue el primer lugar donde yo fui de misión. Les cuento yo que yo estaba en una comunidad en Bogotá, no comunidad religiosa, en una comunidad de laicos, y a los 15 años empecé a ir de misión porque la comunidad era de misioneros, todos laicos, y empecé a ir de misión a los 15 años y yo soy bogotana, ¿no? Y entonces allá que vamos para Chaparral, nos invitaron al Señor de los Milagros cuando solo había así como cuatro columnas. De hecho, Zoraida me conoce desde que yo tenía 16, por ahí, tendría yo 17. Y entonces íbamos allá y resulta que nos llevaban a las veredas y todo. Y bueno, fue mi primer lugar y de allá salí y empecé a ir de misión a Espinal, a mis ya 18, 19 años. Y en Espinal, en un encuentro de jóvenes, conozco a mi esposo. ¿Ustedes sabían eso? Porque él es del Guamo. Y en un encuentro de jóvenes que ya no había quien cantara porque no les llegan los cantantes, entonces por allá llamaron al padre que en ese tiempo estaba en la catedral, esa niña que se trae por allá a Bogotá, y allá, entonces sí, ahí conocí mucha gente maravillosa, amada, que hoy en día seguimos hablándonos, y me acuerdo entonces de una parejita que decía, mire, nosotros hacemos el rosario, pero eso nos da un sueño, entonces nos subimos a la cama, Lorena, y cuando el uno le da sueño se sube, y si no se sube el otro, y entonces cantamos, y si nos toca 5 nomás, o sea, es el amor, es la experiencia íntima con ella, una sincera piedad mariana, no que yo, y Dios te salve María, llena de gracia, yo les confieso aquí algo que no salga de Latinoamérica, queda grabado, pero todos callados, ¿listo? Cuando ustedes me dan, o sea, cuando yo estaba chiquita me llevaban donde mi abuelita paterna, pero bueno, sus oraciones salvaron a mi papi de muchas cosas. Y me acuerdo que a las 8 en punto se hacía el rosario. Pero pues yo ni idea, porque yo entré a un grupo oración, fue de 11 añitos, pero antes no, ni idea. Y yo me acuerdo que hacían, todas se reunían como o sea, mis tías y mi abuelita en la alcoba de ella, y empezamos a Dios te salva, y viendo la novela y Dios, pero pues ese era como 8 en punto y veíamos la novela mientras,
y pues yo no, todavía yo no tenía como formación ni nada, pero pues también era un amor a la Virgen muy hermoso, ¿sí? Ya después yo empecé a entender de qué significaba. Ha de encontrar en María un modelo sencillo y eficaz que debe realizar en sí mismo y poder proponer. La Virgen en su vida fue un ejemplo del amor maternal, con que debe animar a todos aquellos que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres. Qué bello. Un ejemplo de amor maternal. ¿Cómo es el amor maternal? El amor maternal, en palabras de mi mamá, es el que suelta, pero también aprieta, ¿cierto? Suelta, pero aprieta. Es ese amor que no se rinde, pero es ese amor que también corrige, pero es ese amor que se entrega. Eso es una mamá, ¿cierto que sí? Hoy en día te dicen, no, pero mi mamá no está, yo mi mamá. Pero bueno, digamos que el modelo normal de mamá, recuerden, no se les olvide la imagen del lazo que une, ese lazo fuerte que nada puede romper entre la mamá y el hijo. Es un amor donado, entregado. Un amor cuando vemos esa película de nuevo de la Pasión de Cristo y vemos que ella está encima escuchando como su hijo cuando es torturado ella y pone su oído allí y todo lo que imagina, o sea, dolor, esa entrega total, tremendo amor, ese debe ser el de nosotros. Por eso cuando sentimos ese amor maternal hacia nuestros chicos, hacia nuestros jóvenes, hacia nuestros esposos, porque también son nuestras parejas, son todos aquellos que catequizamos, entonces animamos y se coopera a la regeneración de los hombres. Qué hermosura esto. El anuncio de la palabra siempre, siempre va a estar relacionado con la oración, la celebración eucarística y la construcción de la comunión fraterna. La comunidad primitiva vivió esta rica y maravillosa realidad con María, la Madre de Jesús. Recién se va el Señor y dice, bueno, pues yo me tengo que ir, no se preocupen, el Señor resucita, ¿no? Luego se aparece algunas veces, a mí me llamó mucho la atención, que cuando es la ascensión del Señor, ¿no? Esa lectura, creo que era la primera lectura, cuando la fiesta de la ascensión, y el Señor dice, bueno, no se preocupen, yo me voy, pero viene uno, un paráclito, y todos como que, pues, no entendimos nada, y estaban todos mirando al cielo, y el Señor les dice, ¿qué hacen mirando para allá? ¿Sí? Y se va el Señor, y es tremendo, ustedes imagínense eso, o sea, sí, todos habían vivido con Jesús, todo, pero bueno, y se va el Señor, y ¿quién queda? Es como cuando se va el padre, hola, se fue el padre, ¿y qué usted sabe hacer tal cosa? Bueno, claro, nosotros ya con ese espíritu mariano debemos guiar la cosa, ¿cierto que sí? No está el padre, pero yo no, obviamente se fue Jesús y que el paráclito, que yo no sé quién, que el espíritu, y estaba ahí ella para compartir la palabra, la oración, el partir el pan, la Eucaristía, la construcción de la comunión fraterna, y ella estaba ahí, liderando desde el amor fraternal, dice la palabra en Hechos 1:14, para que se la aprendan, acuérdense, siempre apréndala, escríbala. Los discípulos se dedicaban a la oración junto con María, todos esperando. Por eso la fiesta de Pentecostés debe ser una fiesta maravillosa, porque tanto tiempo esperando y orando con ella, hasta que vino la fuerza del Espíritu y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¡Qué maravilla! Y vuelvo otra vez y me pone la piel de gallina, porque ustedes se imaginan el lenguaje del amor, otras lenguas, otras formas de entenderse y de entender el amor. Así, como yo les decía, cuando ustedes están con sus niños, con sus jóvenes, con sus parejas y con sus adultos mayores, porque también tenemos que empezar a ir abriendo ese espacio de catequizar a nuestros adultos mayores. Pedimos esa fuerza del Espíritu y comenzamos a hablar esas lenguas del amor que el Espíritu Santo nos da. ¿Pero con quién? Con ella. Ella, ese espíritu maternal que está con nosotros, que ora con nosotros, que también llora con nosotros, que nos lleva así destruidos a los pies de Jesús. Mírenlo. Ay, hijito, mírele que esa agua ya está podrida. Hijito, dele un poquito. Yo sé que son terquitos, pero mire, es terquito y todo, pero conviértale esa agua podrida en vino.
y ella con esa dulzura nos alza y nos pone en su corazón. Qué hermoso, a pesar de que a veces la ignoramos o a veces le damos el puesto de Jesús. Y a ella también le duele, porque yo, pues, que Él es el rey, no soy yo. Hay gente que ha dicho, no, yo la virgencita, pues yo Jesús y eso, no. La virgencita. Eso también le duele a ella, porque ella, ¿qué es la qué? ¿Quién me dice lo que decía el padre Ignacio? Como yo no les estoy viendo, la La desaparecida. desaparecida de sí. Eso es, muy bien, Iris. María, modelo de catequista, nos enseña a ser catequistas. Es la primera catequista, como les decía, es la primera que anuncia el misterio. ¿A quién le anuncia primero? A Isabel. A A Isabel. su prima Santa Isabel. Pero ¿será que sí? ¿O a José primero? A José. Escuchaos. Tocaba a José decirle primero y después el Aniel vino. Sí, manos, haga de cargo que usted fue elegido. Ay, bueno, está bien. Bueno, él recibe el anuncio, ¿no? Y le tocó por medio de un sueño, porque pues imagínense. Y después se va a Santa Isabel y miren esta foto tan preciosa, donde salta de alegría Juan, ¿no? El Bautista, y entonces ella también, y Jesús. Y es un gozo. El que anuncia debe llevar, ¿qué? Gozo, alegría. Gozo, alegría, paz. Dichosos son los pies de aquel que anuncia la buena nueva de amor, de aquel que anuncia paz y trae felicidad. Cristo es Rey, Cristo es Rey. Dichosos son los pies de aquel que anuncia. Y dichosos, por eso debemos de seguirla a ella, ¿cierto que sí? ¿Quién más que ella para darnos las herramientas de qué? De ser anunciadores de la paz y de la alegría? Amados míos, qué lindo eso. Escuchando la palabra y haberla recibido, al escuchar la palabra y recibirla en su corazón, es proclamada. La palabra proclamada en el contexto donde viene a iluminar y termina por ser celebrada. Mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Qué lindo, ¿no? Por eso también es muy bueno que ustedes se aprendan y le enseñen a los niños, a los adultos. Me gustaría mucho que ustedes se aprendieran el Magnífica. No todos se lo saben, ¿sí? No todos se lo saben. Entonces, mi alma canta la grandeza del Señor. ¡Ay, qué bonito! ¿Cierto? Y mi espíritu se alegra. La anuncia con su presencia que despierta en Isabel la captación del anuncio que surge de quien lleva dentro María, o sea, de Jesús. Anuncia el misterio. Qué mujer tan valiente. Imagínense en ese tiempo lo que significaba ser mujer, joven, embarazada. Amamos por eso profundamente esta casa. Tiene una vocación profunda San José, porque, pues imagínense, el hombre valiente, amoroso con el Señor. La anunciadora del misterio. Les había susurrado el príncipe de la mentira y le escucharon. No quisieron deber nada al amor de Dios. Trataron de conseguir por sus solas fuerzas la felicidad a la que habían sido llamados. Mas sabe Dios que el día que comeréis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5, donde empieza el anuncio y donde está el génesis, mejor dicho, el inicio de todo. Y cómo encontramos el amor de Dios y cómo comimos de él y cómo se abrieron nuestros ojos si no hubiese sido por el sí de María. La historia del hombre sobre la tierra, la historia de la misericordia de Dios. ¿Desde dónde? Desde la eternidad, antes de la creación del mundo. Y nos eligió para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia por el amor. Pero nada de eso hubiese sido posible. Nada de eso hubiese sido posible que nos hubiese escogido en el amor si María no hubiese dicho sí. Sí. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra.
Ella pudo haber dicho que no. A pesar de todo, ella pudo haber dicho que no. Pero Dios escogió la mejor de todas, la mejor, ¿cierto? Y dice esta frase que me parece muy, muy hermosa, pero Dios no se echó atrás desde la eternidad en su sabiduría, en su amor infinito, previendo el mal uso de la libertad por parte de los hombres, había decidido hacerse uno de nosotros mediante la encarnación. Hubo algo que alguna vez Eber me dijo muy bonito. Nosotros celebramos con mucho gozo y así debe ser, es muy importante. Digamos la Semana Santa, ¿cierto? Y ese sábado de esta es la noche en que rotas las cadenas, en que fuimos liberados porque el Señor resucita. Pero con la misma amor deberíamos celebrar la Navidad. El mismo gozo de la Navidad, porque la encarnación y cuando nace el Señor, y desafortunadamente la fiesta es mucho más pagana. Desafortunadamente esa Eucaristía no vamos, a la vigilia pascual sí, y debe ser así, pero la Eucaristía de nacimiento de pronto no vamos, o si no hay muchas cosas decimos, ay, pero hoy el Padre no mandó el niño desde por allá, desde la torre, que esa era la idea cuando nazca, y los ángeles no bajaron, no. Esa fiesta es maravillosa porque se cumple la promesa en una virgen que fue capaz de decir sí. ¿Fue capaz de decir qué? Sí. El primer anuncio de la redención en el que se entrevé ya la figura de una mujer. Como dice la canción, nueva Eva desde antes figurada, anunciada y proclamada en la escala de Jacob. De verdad, arca nueva de la alianza, sagrario inmaculado que lleva al Redentor. Es la que pisa la cabeza del mal, es la que es la estrella del mar. ¿Cómo más le dicen a la Virgen? A ver, ustedes, algunas que se sepan las letanías, por ahí otra vez. Estrella del mar. Rosa mística. Rosa mística. Espejo sin mancha. ¿Cómo? Espejo sin mancha. Espejo sin mancha. Vaso sagrado. Qué vaso sagrado. ¡Oh, qué belleza! Refugio de los pecadores. Refugios de los pecadores, qué hermoso. Consuelo Consuelo de de los afligidos. Amén. Auxilio de los cristianos. Eso, muy bien, muchas gracias. Reina Dice- de todo lo creado. Amén. ¿Sí ven? Qué lindo, imagínense, sí, no, todos esos nombres que tiene ella tan hermosos. Dice acá, una luz de esperanza se enciende ante el género humano desde el instante mismo en que pecamos. Comenzaban así a cumplirse las palabras inspiradas, escritas muchos siglos antes que la Virgen viniera al mundo, que la liturgia pone en labios de María de Nazaret. El Señor me detuvo al principio de sus caminos antes de que hiciera cosa alguna. Desde la eternidad fui formada, desde el comienzo, antes que la tierra. Cuando no existían los océanos, fui dada a luz. Qué hermoso, pensada en el corazón del Padre desde siempre, para que en su sagrario, en su barriguita, en esa cajita de amor, como también dice una canción, llegar a la luz del mundo. Por eso no se les olvide, ese 24 de diciembre es tan solemne, tan sagrado, tan maravilloso, porque imagínense, llegó la luz del mundo. Qué lindo, en una mujer sencilla, humilde, preciosa. Hay películas que la ponen así, una modelo, pero no, ella realmente era llena de gracia, de dulzura, de lo que queremos tener nosotros. Por eso es importante que nosotros la acojamos en nuestra casa, en nuestro corazón, y que tengamos ese espíritu mariano que nos acompañe cuando siempre nos acompañe. Como les decía, inspirados por el Espíritu Santo, los profetas fueron contando quién iba a ser esa hija de Adán y por qué existió en ella, pues porque fue elegida la belleza de María, lo que les decía, no por la belleza física, aunque yo creería que ella tal vez era una mujer muy hermosa y pues con tantas advocaciones, las advocaciones son esos vestidos diferentes donde se aparecía, pero más que hermosa físicamente, yo me imagino su sonrisa, su mirada, sus manos, o sea, la mamá, lo que significa para uno la mamá, ¿cierto? Para uno la mamá es
es como sagrada, es bella, así lo regaña y todo, pero esa mamá para uno es la mejor. Esa es la mejor mamá. La Sagrada Escritura deberá seguir siendo la materia principal de enseñanza y construir el alma de todo estudio teológico, pero ¿cómo construimos ese espíritu mariano? A través de la escucha y el discernimiento de la palabra. Por favor, miren, después de la pandemia se dio mucho eso. De pronto antes no se daba mucho, pero ahora sí, y es que nos llega el Evangelio 380 veces. Pues de pronto no las leamos las 380, pero saquemos el tiempo, que yo no sé orar o que oro muy difícil, muy poquito, o no sé, pues lea la palabra, escuche, tome un minuto, escucha al Señor y disciérnala. ¿Cómo la discierne? ¿Qué herramientas tenemos nosotros para discernir la palabra de Dios? ¿Quién me cuenta así rápidamente? La lección divina. La lección. Muy bien, ¿y qué más? ¿Qué tal nos inventemos ahí cosas? El magisterio de la iglesia, ¿cierto? O sea, por eso somos católicos, porque también tenemos eso de respaldo. Ahorita con los medios tecnológicos uno tiene donde ya dar la reflexión del evangelio y todo esto son herramientas muy propicias para uno. Exacto. Igual hay que discernir, ¿no? Porque cualquier mechudo, dice mi mamá, puede aparecer diciendo cosas y uno, sí, claro. No. También hay que discernir y por eso tenemos esos respaldos, los documentos, miren estas cartillas, bueno, las formaciones, todo para poder también discernir la palabra. Esta ha de intensificarse cuando sea necesario. Habrá que estructurar en torno a la Sagrada Escritura un programa que incluya las principales ramas de la teología, bueno, el estudio de Dios, estudiarlo, pero no para que se nos dañe la fe, ¿no? Sino es para que lo amemos más, lo amemos mucho más. A veces sacamos teorías muy extrañas, pero no, en la lectura de la palabra nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios. Un catequista tiene que ser formado en la pastoral bíblica. Recuerden, o sea, el espíritu mariano no quiere decir que solo, o sea, María era cercana a la palabra, escuchaba la palabra porque pues llevaba la palabra dentro, ¿no? Y ya después la escuchaba a la palabra de Dios. Qué maravilla. El catequista, ¿por qué necesita la pastoral bíblica? Pues porque necesita aprender también, confrontarse con no pelear, sino también tener argumentos con las confesiones no católicas y con las sectas que recurren a la Biblia de modo no siempre correcto. Por ejemplo, nuestros hermanos esperados, testigos de Jehová, la Biblia de ellos en Primera de Juan, me parece, tienen una coma corridita. Y aparte de eso, donde dice que el verbo era Dios, dice un Dios. Y mire que uno de esos no cae en cuenta. Por eso necesitamos formarnos para saber qué es lo que leemos en la palabra. Entonces, si yo les pongo aquí cualquier cosa, ustedes me van a creer. No, hay que ir a la palabra, hay que discernirla, hay que leerla también, hay que orar con ella y escuchar. Bueno, vamos a escucharte un rato, Señor. Háblanos. Si se acuerdan de esas catequesis que tal vez han recibido, que Señor, yo quiero que me hables en esta depresión y mete la mano así en la Biblia y abre y está, y Judas se ahorcó. Aires dice, no, Señor, pero dime algo más profundo en el corazón, y metió la mano otra vez y abrió otro texto bíblico y dice, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y entonces uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Entonces necesitamos esa guía y por eso es esta formación que tenemos y para eso toda esta herramienta, porque a ustedes les queda estas grabaciones y también les queda estas diapositivas. Modelo de fe como un don de Dios y de la iglesia. Tenemos que ser modelos de fe y la Virgen es modelo de fe como un don de Dios y de la iglesia. Dios habló en el pasado a nuestros padres por medio de profetas y en estos días últimos nos ha hablado por medio de Jesús. Y con lo perfecto de la fe, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Por la fe, María acogió la palabra del ángel. Dijo sí, creyó en el anuncio de que sería la madre de Dios en la obediencia de su entrega. Lucas 1:38. Dijo sí. En la visita a Santa Isabel entonó su canto de alabanza
al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se encomiendan a Él. Lucas 1. Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad. El misterio, ¿no? Lucas 2, del 6 al 7. ¿Cómo se llama ese misterio? Dogma. Pero ¿cómo se llama el misterio de que dio a luz su único hijo y mantuvo intacta su virginidad? Inmaculada. Inmaculada, muy bien. Inmaculada Concepción. Muy bien. Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes. Escuchaba la palabra, escuchaba a Dios, Padre. Bueno, arranquen, aparece el ángel, arranquen de acá porque va a pasar esto. Y obedecía, una mujer que obedecía. Por eso nosotros debemos ser obedientes. Espíritu Mariano, los que obedecemos, escuchamos la palabra, mantenemos intacto también nuestro corazón frente a la pureza de ella. Así podemos caminar hacia la pureza. Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta el Calvario. ¿Cuánto tiempo tenemos que permanecer nosotros con Jesús? Siempre. Siempre. Dice la canción. A mí me dicen que parezco películas de Disney en el trabajo. Me dicen porque que yo todo lo hablo con ejemplos de canciones. Entonces, igual aquí dice la canción. Dice... Solo déjame mirarte cara a cara. O sea, ese es nuestro anhelo, ¿cierto? Y que caiga de rodillas en tu mirada. Y que pase mucho tiempo sin que nadie diga nada. Porque estoy con el maestro cara a cara. Qué maravilla, ¿cierto? Y ella estuvo ahí de principio a fin. De principio a fin. Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y guardando todos los recuerdos en su corazón, pero también guardando pues momentos difíciles en su corazón, todo lo guardaba allí, pero con fe. No se le dañó la fe como a nosotros, que ya cualquier cosa nos daña la fe. Es que yo, mejor dicho, quería mucho a ese padre. Y es que todo lo que yo le ayudé, pero mire con lo que salió. Y ya se me dañó la fe. No, ¿a quién seguíamos? Al Señor. Y también todo lo que pasa es responsabilidad de nosotros porque debemos orar, no solo por nuestros sacerdotes, nuestros líderes, nuestros catequistas, por todo el mundo debemos estar orando constantemente, con fe. Los transmitió a los 12 reunidos con ella en el cenáculo para recibir el Espíritu Santo. Se me perdió por acá ya. Durante su vida terrena no le fueron ahorrados a María ni la experiencia del dolor, ni el cansancio del trabajo, ni el claroscuro de la fe. O sea, no crean que ya todo fue, sonriamos. Les decía de la escena de la Pasión de Cristo que ella pone su oído ahí en el suelo para escuchar qué pasaba con su hijo que abajo estaba atado. O sea, su vida fue de dolor fuerte, porque sabía que en algún momento le iban a perseguir, porque escuchaba habladurías de que había un profeta loco, pero también escuchaba que los del Sanedrín decían lo iban a condenar, algo le iban a hacer, porque no les gustaba lo que él proponía, y ella sabía que algo iba a pasar. Y todo eso lo guardaba en su corazón, pero no se le ahorró pues el sufrimiento, ni el cansancio, ni el trabajo. Se va el Señor, ella también pues sabe que alguien iba a venir, pero mientras sostuvo la iglesia, la sostuvo los discípulos y todo mientras venía el Espíritu Santo. Aquella mujer del pueblo que un día prorrumpió en las alabanzas a Jesús exclamando, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. El Señor responde, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lucas 11:27. Era el elogio de su madre, de su fiat. Lucas 1:38 de hágase sincero, entregado, cumplido hasta las últimas consecuencias, que no se manifestó en acciones aparatosas, sino en el sacrificio escondido y silencioso de cada jornada. Qué maravilla nuestra Madre del Cielo. A ella el amor y la honra. A ella pedimos que interceda por nosotros y que nos alce y nos haga pasar ese río.
a los pies de Jesús. Ustedes aquí tienen esta actividad que, como ya saben, deberán enviarla al correo, pero pensémosla ahí, en el corazón. ¿Por qué consideramos a María modelo de catequista? ¿Por qué deberíamos seguirla? ¿Por qué tendríamos que tener ese espíritu mariano? ¿A qué hace referencia la frase modelo de fe, como un don de Dios y de la iglesia? Lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Por qué modelo de fe? ¿Por qué debemos ser modelo de fe? No porque no suframos, sino que encontramos en el sufrimiento la gloria de Dios. Que enumera unas características de modelo de fe que deben tener los catequistas. Ya espero que haya quedado en su corazón todo lo que hemos hablado, y el catequista tiene que ser formado con bases ¿en qué? Tenemos que ser formados, tenemos que sentirnos profundamente amados, pero sobre todo invitar a María a nuestra casa, como cuando Jesús dijo: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, y desde ese día él se la llevó a la casa. Así que invitémosla a entrar y dejemos que ella toque nuestro corazón, pero sobre todo que nos lleve a los pies de Jesús. Dejémosla que también nos abrace, nos acaricie y nos apapuche, como ella apapuchó a Jesús, o como dicen en la costa, el pechiche de la Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Le gustaría compartir algo? ¿Cómo se siente con María en casa, pero no María ni el centro, pero tampoco María ya como lejitos, sino como la que me lleva, me alza, me lleva a los pies de Jesús? Bueno, pues digo yo que, como dicen en algún grupo que en este momento no recuerdo, somos esclavos de María, pero para el servicio del Señor. Es la diferencia. Muchas gracias, Nancy. Nelson. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me les ha ido? Maravilloso este tema de esta noche, igual que todos los otros, porque pues de igual forma nuestra Madre Santísima ha jugado un papel muy importante en la Iglesia, y pues por supuesto en nuestra vida también debe jugar un papel muy importante. Debemos ser muy marianos porque pues ella más que nadie nos puede ayudar a comprender a tantos niños, a tantos padres de familia, tantas situaciones con las que nos encontramos, ¿sí? En Juan 2, versículo 5 también, o sea, ella nos dice, o sea, hagan lo que Él les diga. Nosotros tomamos el papel de esos sirvientes en las bodas de Caná de Galilea, ¿sí? Entonces, hagamos lo que Él nos diga, escuchemos lo que Él nos diga. Ella siempre está ahí a nuestro lado. Entonces, pues es algo muy importante para nosotros también, ¿no? Tener siempre a nuestra Madre Santísima a nuestro lado por todos los lados que caminemos, en todo lo que hacemos, pues también de la mano de Cristo Jesús y nuestra Madre Santísima, porque como vemos, ellos también fueron muy inseparables durante la vida terrenal, y como vemos también goza de la eternidad con su Hijo, ¿no? Entonces, algo muy importante. Muchas gracias, Nelson. Iris. Bueno, yo considero que la Santísima Virgen María para nosotros es un modelo que debemos de imitar, pues como madres para criar a nuestros propios hijos, y como catequistas para guiar a estos pequeñines, porque lastimosamente hoy en día hay muchos vacíos como madres. No todas las madres ejercen bien su labor. Entonces esa evangelización como la hizo la Santísima Virgen María en Jesús, esa enseñanza del conocimiento de Dios, esa catequesis, es
la que ahorita nosotros los catequistas asumimos. En cierta medida llegamos a hacer esa tarea que como madres no se está haciendo en casa, ¿cierto? Entonces es algo muy bonito recordar esa misión que cumplió la Santísima Virgen María y que hoy nosotros como catequistas estamos llamados a cumplir, porque por el ritmo de vida, por muchas cosas, a veces las mamitas han descuidado mucho esa labor y nos motiva pues independientemente ya como madres a ser esas primeras evangelizadoras de nuestros hijos, ¿cierto? A llevar ese mensaje y a recibir también ese amor de esa madre, porque pues muchos también de esos catequistas también habrán tenido esos vacíos en esa parte maternal, pero tenemos esa madre que es la que siempre está ahí, ¿sí? Siempre firme. Eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias. A mí, Lorena, buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí con Hortensia, pidiendo al Señor que nos ayude a dar un poquito de lo que nos ha enviado con ustedes y con otros catequistas. Yo parto desde el punto de vista piedad, pero por encima de todo esto, la santa humildad de María. Creer en ese misterio como Abraham, que le dijeron, bueno, elegida. Y eso para mí es muy profundo, porque ella a veces sí es de fiat, pero tras de eso viene la santa humildad, que es lo que ha tenido siempre el Señor Jesucristo conmigo, que me ha tenido tanta paciencia. Yo con lo fregado que soy, impaciente, no soy humilde, todas estas cosas, y yo veo a María que sí, María siempre me está escuchando, y la tengo aquí al lado, llama Hortensia. Sí, es usted también, ¿ve? Y yo no tengo eso, yo creo que Ever es muy humilde, esa cara humilde que tiene. Y entonces, eso es lo que pasa. Entonces, yo veo que desde ese punto de vista, nosotros podemos hablar de María, pero dice por ahí mi catequista, te quiero ver cuando un peladito te saque la piedra o el curita. A ver, ¿dónde está esa piedad de María? Porque es importante entrar en la santa humildad de Cristo, hermanos. ¿Quién la pudiera tener? Yo la anhelo todos los días y él no la veo, pero yo digo, Señor, yo me quiero arrodillar. Yo quiero irte a decir, María, ayúdeme. Ahí es donde yo me pego. Porque yo digo, ¿cómo hago para salir de este cuerpo que me quiere llevar siempre al mal, no? Y la piedad no me va a servir. Me va a servir la santa humildad de Cristo y de la Madre de Cristo. Eso es lo que me va a servir. Si no, yo no estaría aquí sentado poniéndoles cuidado a ustedes. Porque he tenido varios catequistas y varios curas y varios párrocos y escucho otras cosas y por la humildad debo decir, sí es la predicación, porque como yo escucho eso, ¿no? La predicación, bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. No, Dios me lo gracias, Hortensio y Hortensia. Yo quiero compartir algo bien bonito, cómo llegó la Virgen María a mi corazón desde que me casé. Y me llama mucho cuando le dice el sacerdote, cuando ella va a presentar al hijo, y él dice que una espada le atravesaría el corazón. Y veo que es cierto, y a mí me toca también desde el momento en que nos casamos con Héctor, vamos a cumplir 40 años, y como ella ha estado siempre en nosotros. Ella siempre, o sea, yo me he acogido a ella y veo cómo ella ha obrado en mi vida con Héctor, ¿no? Y las dificultades con nuestros hijos. Bueno, ya son grandes, tenemos 4 hijos. Por eso estamos en la comunidad, gracias a Dios. Y entonces... Gracias, Perlánimo. y resulta y pasa, a veces yo le digo, Héctor, lo invita a orar el rosario y él a veces no. Entonces yo, ay, Señor, pido por él. Y a veces hay momentos en que dice, vamos hasta a la entrada, hay una virgen en Chaparral y a él le encanta ir allá y no desaprovecho la oportunidad. Y ver cómo de verdad acogernos a la Virgen para mí es lo mejor. Muchas veces yo también dudaba de la Virgen porque cuando uno no sabe y no ha leído de la Virgen, entonces hay que tenía más hermanos, más hijos. Entonces yo me cuestionaba, yo decía, pero ¿y a mí qué me importa si tuvo más hijos o no? O sea, ¿quién soy yo como para juzgarla, no? Y yo decía, no, debo pedirle perdón a la Virgen, no dudar de ella, acogerme más a ella, leer más sobre ella y ver que es tan maravilloso. Yo digo, si ella no hubiera dicho que sí, ¿qué sería de mi vida? O de nuestros hijos, o del mundo entero. Más de mí. Y pido al Señor, cómo de verdad ella le regala a uno esa humildad, porque yo tampoco soy humilde,
y soy también impaciente. Y ahí el Señor nos lleva y la Virgen también. Y hay momentos en que Héctor me puede sacar el mal genio y yo, Señor, Dios mío. Si no te lo llevas, te lo envío. ¿Sí? Exacto. Imagínate debajo de la cruz, Virgen Santísima. Debajo de la cruz, viendo estas cosas. Les quería compartirles esto. Y les presento mi cruz. Me toca aquí, me toca ver, hermanos, debajo de la cruz. Sí, ya me preocupo. Y que dijo que cuando se casó que una espada atravesaría su corazón. Y yo, hijo de pucha, qué dolor. Bueno, muy bien. Bueno, y Luz Marina, como de ya nuestra última intervención, que la veo. Muchas gracias a los hortensios. Luz, alzaste la mano, fue por... Uy, se perdió Luz. Bueno, la conclusión... Ah, Franci, quiere alzar la mano, alzó. Cuéntanos, Franci. Tienes el micrófono apagadito. Ya no, ya sí, ya no. Ya no. Tiene el micrófono apagado. Sí, como que se activa. Ahí. Bueno, mientras Franci como que estabiliza su micrófono, entonces el tema es que sí, que definitivamente hemos hablado de la humildad, de la desaparecida de sí, pero también, uy, ya Franci, aquí fue. Gracias, qué pena esto. Quiero compartir pues mi experiencia mariana. Mi experiencia mariana fue bonita porque desde joven inició con el rezo del Santo Rosario. Mi mamá me lo enseñó y lo rezaba conmigo. Desde ahí empezó mi devoción mariana. Ha sido algo muy valioso para mí. María, Madre que intercede, que acompaña mi caminar, que me lleva de la mano a Jesús, que me llena de amor maternal, que me llena de alegría, que no me deja sentir sola, que no solamente me acompaña a mí, sino a mi familia, a las personas que amo y a aquellas que con amor coloco en sus benditas manos para que también por ella interceda ante su Santísimo Hijo. Yo creo que para poder llegar a Dios, lo mejor es iniciar la devoción a la Santísima Virgen María. Es el mejor camino para poder iniciar ese proceso y poder llegar a Jesús como Él lo quiere. De corazón, bendigo a todas aquellas personas que nos unimos en esa devoción mariana y que encontramos en María ese camino y ese puente y esa conexión directa con nuestro amado Jesús. Amén. Muchas gracias, Franci. Muchas gracias a todos. Y pues por último, quiero contarles que cuando nosotros nos casamos, les hicimos unas invitaciones a nuestros hijos. No sabríamos, bueno, solo tenemos aún una, pero no sabíamos si iba a ser varón o niña pues, antes de casarnos. Y le hicimos las invitaciones y hubiese sido un niño se llamaría Esteban y si sería niña se llamaría Dulce María en honor al dulce nombre de la Virgen María. Entonces sí nació niña y fuimos y la ofrecimos a la Virgen de Chiquinquirá. Muchas veces le preguntaban, casi la mayoría, ¿usted es por la de la novela? ¿Por la de la novela? Y pues Dulce pues nunca ha visto la novela, sino ella decía no por la Virgen María. Entonces, pues tuvo sus tiempos de burlas, ¿no? Sus compañeros como que, ¿quién? Pero pues ella no, siempre una de las cualidades que nos dicen en las entregas de notas y todo, porque ya es una adolescente, ya entrando a los 13, ustedes saben que los 13 son los 13, pero nos dicen, ella es muy firme en su fe, en su convicción y pues siempre nos acordamos del dulce nombre de la Virgen María y eso no nos impide mucho como regañarla mucho. Así que está en las manos de ella y cada uno de nosotros, ese ministerio del servicio, del catequista,
Y bueno, no sé si tengas algo que decir para ya irnos porque ya se cumplió el tiempo. Yo hablo Ah, mucho y no. ustedes se duermen. Seguirles agradeciendo de parte del instituto, de parte de la delegación, esa perseverancia de ustedes. Me alegra mucho volver a tener números de 50, pero yo creo que volveremos a hacer los 70 y algo, 90 que nos conectábamos antes. Yo aspiro a eso. Recuerden que estamos cerrando tercer capítulo con este bloque de enseñanza número 12. Ya no nos queda sino el último capítulo, 4 sesiones más. La delegación quiere tener como un cierre presencial en la medida en que sea posible. Ya al Portas, faltando solamente cerca de un mes larguito, pues vayamos viendo la posibilidad, tal vez en el seminario, pudiéramos celebrar la Eucaristía, hacer la entrega de los respectivos certificados. Recuerden, yo les escribí hoy en el WhatsApp que este diplomado es totalmente gratis. El señor obispo ha tenido bien tener esta primera apertura, este diplomado de esa manera. Todos hemos de entender que a nivel del instituto, pues son entidades que también requieren recaudar para seguir autososteniéndose. Entonces es un regalo muy grande esa gracia que podamos hacerlo de manera gratuita. Sin embargo, atendiendo a que tal vez esos créditos que muchas veces por el lado de la educación se logran con estos diplomados, los que estén interesados, por favor colóquense en comunicación con la señora Luz Dari para que el certificado venga también apostillado a través de la Fundación Universitaria Fundes, que es la universidad de nuestra diócesis, que este diplomado tiene todos los estándares de calidad para ser certificados por ellos. Vayan preparando los que no han presentado sus actividades y yo creo que el próximo lunes vamos a tomarnos un ratico para hablar un poquitico del trabajo con el que vamos a cerrar este diplomado, que también será prerequisito para la debida certificación. Dios les bendiga, un abrazo muy grande desde acá, desde Ibagué, saludos del Padre Fernando, del Padre Orlando, y será vernos hasta dentro de 8 días. Y que todo lo hagamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, Chao, que descansen. Chao, Lorena. Buenas Gracias. noches. Dios les Bendiciones bendiga. para Muchas todos, una gracias. feliz noche. Bueno, chao. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendecidos.